Hola, ¿cómo están? Yo soy Bárbara Bustamante de la Red Cultural y estamos aquí en el restaurante Sotoboche, en Casa Costanera. Me atrevo a decir que este es uno de los mejores restaurantes de Santiago, tal vez el mejor, catalogado con 7 tenedores. Y hoy día tengo una invitada muy especial, que muchos de ustedes ya conocen. Magdalena Mervilá, la directora de la Red Cultural, se encuentra hoy día para conversar de un tema muy interesante. Hola Bárbara, bueno, aquí estoy hoy día al otro lado, porque en estos conversatorios que empezamos la semana pasada vamos a estar una semana tú, una semana yo, así que hoy día te toca a ti. Hoy día me toca a mí la labor de ser la entrevistadora, pero más que entrevistadora, conversar. Y el tema que nos convoca hoy día es hablar sobre un grande. El día 2 de mayo de 1519 muere en Amboise, en Francia, Leonardo da Vinci, que es catalogado como uno de los hombres más sabios de la historia de Occidente y tal vez de la historia del mundo. Y por eso está Magdalena aquí para que nos cuente un poco acerca de su vida. ¿Cómo catalogarías tú la figura de Leonardo da Vinci? Bueno, la verdad es que las veces que me ha tocado hablar de él, yo lo defino como un curioso de profesión. Porque efectivamente, ¿qué es Leonardo? ¿Es pintor? Sí, pintó pocas cosas, de hecho. ¿Es anatomista? También, porque probablemente sus dibujos de anatomía son una cosa extraordinaria que no le compite a nada de lo que se va a hacer posteriormente en el estudio formal de la anatomía. Él es un pionero en eso y de hecho indagó con unos detalles que son realmente asombrosos y fue capaz de descifrar parte de la creación. Era un curioso que todo le llamaba la atención. Alguien que, por ejemplo, se preguntaba si la libélula, cuando vuela hacia arriba y hacia abajo, ¿cuándo mueve las alas más rápido? Unas cosas que tú dices, a ver, ¿cómo se le ocurrían esas preguntas? Bueno, y eso es, primero, una persona que se asombra de lo que ve. Y por eso mismo, la curiosidad es la madre de toda la ciencia. Y él, de alguna forma, va a hacer muchas cosas. No solo anatomista, ingeniero, arquitecto. La verdad es que no fue mayormente escultor, aunque también incursionó en la escultura, aunque no completó, porque efectivamente hoy día también sería catalogado de probablemente alguien con un gran déficit atencional, porque sí, comenzó muchas cosas y terminó pocas. Claro. Bueno, pero probablemente este gusto o este asombro por la naturaleza es lo que efectivamente lo lleva a despertar toda esa curiosidad y todos los estudios que realizó en casi todos los ámbitos. Por algo se habla de que él es el sabio universal, se lo cataloga como polímata, o sea, efectivamente logró desarrollar muchísimas áreas del conocimiento. Bueno, y eso viene probablemente del lugar donde nació, el haber estar rodeado de esa naturaleza, de aquellos lugares. Mira, hay muchas cosas. Nació en un momento privilegiado, porque posterior a la peste, de alguna manera va a venir una expansión o más bien un florecer económico, un auge económico, que tiene que ver con que si se muere un tercio de la población, ahora los que son menos se dividen todo lo que hay entre menos, entonces va a haber riqueza. Pero además, como cambia la concepción de la muerte, la gente no solo tiene riqueza, sino que está dispuesta a gastar plata. Y eso va a implicar que se produzca en el fondo una cantidad de plata disponible y gente dispuesta a gastar, que va a permitir que surjan los mecenas, por ejemplo. Claro. Y eso va a fomentar al arte. Eso por una parte, o sea, van a nacer en un momento privilegiado en el lugar preciso, porque si hubiese nacido en otro lugar y no en Italia, Italia no es un país constituido, entonces hay competencia entre las distintas ciudades y eso va a permitir que haya más mecenas y haya más artistas y haya más competencia. La competencia siempre es virtuosa. Pero además tiene la suerte, y mira lo que voy a decir, de ser un hijo ilegítimo, ¿ya? Porque dice, bueno, ¿y cómo la suerte? A ver, su padre era un notario, y si él hubiese sido hijo legítimo de su padre, habría sido notario y habría sido un pésimo notario. Entonces, como es hijo ilegítimo, no va a tener una educación formal, no va a ir al colegio, va a aprender a leer, pero no va a aprender latín, no va a tener educación formal, y podríamos decir que esa no educación formal, porque la educación te forma, pero te deforma en tu forma de ver, te hace ver el mundo de una cierta manera y te hace olvidarte de ese asombro permanente. Entonces Leonardo, podríamos decir, va a permanecer por no tener una educación formal con esa actitud de niño, que es en el fondo asombrarse por muchas cosas al mismo tiempo. Los niños se interesan por muchas cosas al mismo tiempo, por corto tiempo, y eso es Leonardo, toda su vida. O sea, podríamos decir, fue un inmaduro, un genio inmaduro.
¿Y fue su abuelo con quien se crió durante los primeros años de su vida? Sí. La figura tal vez más importante dentro de su infancia. Sí, de hecho el abuelo es el que lo bautiza, porque él nace en Anchiano, en un pequeño caserío, es hijo en el fondo de Piero con una probablemente campesina, Sí, Caterina, que de ella no sabemos mucho más, pero sí sabemos que la familia se hizo cargo y que después la casaron, ¿ya? Y por lo tanto ella tuvo hijos por otro lado, pero no sabemos más de ella. Pero en el fondo Piero tampoco se desentiende del niño, porque de hecho él va a ser el único hijo por largo tiempo, porque Piero se va a casar varias veces, va a quedar viudo, pero no va a tener hijos hasta muy después. Después Leonardo sí va a tener hermanos. Pero el abuelo va a ser quien se hace cargo y que de alguna manera lo lleva a vivir a Vinci y se preocupa de que tenga una cierta educación y de hecho posteriormente lo van a llevar a Florencia porque el niño dibuja y dibuja todo. Y ahí lo van a meter al taller de Andrea Verrocchio, que otra vez fue una suerte, porque si hubiese entrado a otro taller, no habría sido Leonardo, pero el taller de Verrocchio hacía muchas cosas. No solo pintaban, hacían escultura, sino que también organizaban eventos. Así que, de alguna forma, Leonardo va a entrar como un poco tramoya detrás de estos espectáculos, que los espectáculos siempre buscan crear sensaciones. Y ese, de alguna manera, ese pasado y esa permanencia de Leonardo en el mundo del espectáculo explica gran parte de su obra. Sus cuadros son espectáculos, ¿ya? Sus cuadros son teatrales. La idea de llevar los sentimientos a la pintura es algo nuevo y es algo que Leonardo, en ese sentido, la rompe realmente. O sea, realmente impresionante. Sí, y el hecho de lo que tú dices, que sean como verdaderas obras de teatro. Aquí tenemos la última de las revistas de la Red Cultural, con La Última Cena. La Última Cena es precisamente eso, podríamos decir, es como una obra de teatro. Hay distintas emociones, hay sentimientos, hay movimientos en ese fresco de Leonardo. Y probablemente eso es lo que contribuye a gran parte de los enigmas de esta, que es probablemente una de las obras más conocidas. Sin duda, o sea, La Última Cena es tal y cual, es como si fuese un escenario donde está sucediendo una obra de teatro. Cuando los monjes le pidieron que pintase una última cena, Leonardo hizo una pregunta: ¿qué minuto de una última cena? Y los monjes lo miraron con cara de ¿una última cena? Y entonces Leonardo contestó: una cena dura mucho tiempo. O sea, Leonardo sabía que él podía pintar un momento, pero podía pintar una ventana abierta de ese momento que te llevara a imaginar cosas. Él antes, ya en Milán, en el Palacio de los Sforza, se dedicaba a organizar los espectáculos. Y una de las cosas que hacía, aparte de los espectáculos donde hacía grandes escenografías y inventó montones de máquinas, esas máquinas voladoras de Leonardo son para que la gente baje del segundo piso, en el fondo, y bien lleguen, no sé, el ángel o el personaje. Era parte de este espectáculo de, en el fondo, la apariencia. O sea, él era un personaje que estaba dedicado a crear, en el fondo, que las cosas parecieran lo que realmente no son. Entonces, todo este periodo, además, él inventó una cosa que se llamaban, en el fondo, hacía unas caricaturas, los monstruosos, donde dibujaba unas caricaturas geniales y las mostraba a la corte de los Sforza, y él contaba historias, porque estas caras, en el fondo, te hacían imaginar historias. Y un poco lo que hace con La Última Cena es eso. Él se va, lee la Biblia y elige la Última Cena según San Juan, y no solo elige la Última Cena según San Juan, sino que el minuto en que en San Juan se dice que Cristo dice: uno de ustedes me va a traicionar. Pero además agreguémosle que lo sienta todos por el mismo lado, que era la tónica de la época, pero generalmente a Judas se lo sentaba al revés. Ya estaba en la tónica de dibujar este momento, pero identificar inmediatamente a Judas. Y aquí la innovación es que sienta a Judas también para el mismo lado. Ahora, cuando uno sale a comer con los amigos, no se sientan todos para el mismo lado, porque imagínate que pásame la sal, es un problema porque nadie escucha, y uno de ustedes me va a traicionar, es un gran problema. Entonces, la obra está dividida en tercios, donde en el fondo los que están más cerca de Cristo agrupa. Entonces, Cristo queda solo, un poco mirando lo que va a venir después. Pero por otra parte, los primeros grupos, los tres primeros de cada lado, sí escuchan. Y por lo tanto, tienen el sentimiento, el sentimiento de quién será, la pena, en fin. Y los del lado, de las esquinas, no escuchan nada. Y entonces la pregunta es: ¿qué dijo? ¿Ya? Entonces, en ese momento, que es una estática, ya podríamos decir una selfie de este momento, ¿no es cierto? Están pasando cosas y hay sentimientos, por lo tanto, tú podrías pararte frente al cuadro y hacer el relato completo y viendo las caras ver que eso está ahí. O sea, es un momento, pero es un momento completo, con todas sus emociones.
Y a eso hay que agregarle que él, en el fondo, si bien hay una ventana atrás en el cuadro, o sea, aquí nosotros vemos que se ve una ventana aquí, claro, el cuadro no tiene la luz que viene de acá, sino que acá, en el refectorio, hay una ventana. Y él usa la luz real para que de ahí, porque también tenía una obsesión Leonardo con las luces y sombras, y tenía una obsesión por pensar las cosas, y eso hizo que él, de alguna manera, innovara en el fresco, porque el fresco es algo rápido, que ahí se seca inmediatamente, pero él va a combinar con óleo, y eso va a ser primero el drama también de la última cena, porque se va a echar a perder rápidamente, pero hoy día en las nuevas restauraciones se ha demostrado que esta técnica que él usó con la combinación de óleo ha hecho que, en el fondo, la pintura se prevalezca mejor en el tiempo. O sea, hoy día, en el fondo, el trabajo de la limpieza hizo que lo que de alguna manera se mantuviese mejor que otros frescos que se hacían con la técnica tradicional. O sea, podríamos decir, tenía razón. Ahora, se demoró mucho tiempo en que alguien le dijese que tenía razón. Hoy día tenemos que agradecerle que es posible contemplar la última cena. Bueno, nosotros estuvimos ahí, ¿cuánto tiempo ya? Como varios 4 años. Como 4 años. Y la verdad es que fue de las cosas más emocionantes de nuestra vida. Sí, es verdaderamente un momento especial, emocionante. Yo creo que para cualquier persona, no solo para los amantes del arte ni de la cultura, para cualquier persona. ¿Te acordás que casi nos tuvieron que echar? Porque nosotros no queríamos salir, efectivamente, queríamos seguir un momento más ahí. Sí. No, verdaderamente que de Leonardo se pueden hablar tantas cosas. Uno en la actualidad probablemente lo primero que piensa es en las pinturas, es en él como... En la Mona Lisa. En la Mona Lisa, efectivamente, el cuadro más famoso de la historia, que también tiene una serie de historias relacionadas a la pintura, el hecho de que lo mantuvo con él durante toda su vida, nunca entregó el cuadro a quien se lo había encargado, pero que también tiene genialidades que han marcado la historia del arte en general. Bueno, la Mona Lisa, lo más increíble es que él pintó a esta Lisa, mujer de Giocondo, era un mercader, y eligió pintarla a ella porque Isabel del Este, que era una mujer millonaria, le pidió un cuadro y él le hizo un boceto, pero después le dijo a Isabel del Este que no le iba a pintar el cuadro. ¿Y por qué no se lo quería pintar? Porque en el fondo Isabel del Este, él iba a tener que pintar lo que Isabel del Este quería. En cambio, con una mujer de poca importancia, él iba a poder hacer lo que él quería hacer. Y él quería hacer un experimento. Entonces, él ya había definido que en la realidad no existen las líneas, y por lo tanto él no hace línea y crea esta técnica del sfumato, que de alguna manera es un dibujo directo sin líneas, esbozar. Sin un trazado. Claro, sin trazado. Pero además de eso, él decide pintar a esta mujer en la última luz del atardecer. Entonces, todas las tardes iba esta mujer con esa misma luz, por lo tanto fue muchos días por mucho tiempo, ¿ya? Cuando termina el cuadro, no lo entrega, ¿ya? Y se lo lleva de hecho, después a Amboise, y ahí, de hecho, hoy día sabemos, por eso la Mona Lisa está en el Louvre, y sabemos hoy día, porque se le han hecho, en el fondo, X-ray y varias cosas que van mostrando las pinturas por detrás, que la Mona Lisa está pintada varias veces. O sea, pintó primero a Lisa de Giocondo joven y después siguió pintando el cuadro toda la vida y la hizo hasta envejecer. Entonces, Lisa tenía algo muy particular y ahí vienen las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Ya? Pero además fue incorporando todo su saber en el cuadro. Por eso este cuadro es como la síntesis de todo lo que es Leonardo. O sea, de hecho, después él estudia, en el fondo, cómo son los músculos de la boca y la sonrisa y va cambiando esta sonrisa en base a esos estudios. Entonces, ahí él se pone a sí mismo, no es un autorretrato de él, es Lisa de Giocondo, claro, como se pero ha dicho. Él la sigue pintando todo el tiempo. Ahora, ¿por qué no la entregó? ¿Por qué el misterio? ¿Se habrá enamorado del cuadro? Mira, yo creo que... ¿Habrá sentido algo por ella? Mira, yo creo que si tú citas a una mujer todas las tardes por largo tiempo, 2 más 2 son 4. Cualquiera diría, bueno, pero es que Leonardo era homosexual. Sí, no sabemos, no tenemos ni siquiera certeza de eso. Sabemos que cuando joven se le hicieron 2 acusaciones en el Taburo, que era como un buzón, donde lo acusan de sodomía y que además salió libre. Era un hombre muy buen mozo, no lo dice él, sino que efectivamente otros lo plantean. Hay varios dibujos de él, de hecho Verrocchio lo usó como modelo para un David, para un ángel posteriormente, a su vez, en el fondo, Bramante también lo pinta, o sea, era muy buen mozo. Y también se piensa que el mismo hombre del Vitruvio era él. Ahora, si estaba así, era perfecto. No estaba mal.
Ahora, no sabemos si era homosexual. Se plantea eso por estas acusaciones y porque en su vida va a tener compañeros, pero hay que entender que en la época todo maestro tenía aprendices y eran hombres. O sea, lógico. Eso no lo hace necesariamente ni lo deja de hacer. O sea, puede ser y puede que no lo sea. Ahora, si lo fue, tampoco es... Bueno, es irrelevante al genio. Y tampoco es que no puede haber sido Lisa también. O sea, podría ser las dos cosas. O podría no ser ninguna, ¿me entendés? O sea, pero efectivamente con Lisa hubo algo, ese cuadro fue especial. Sí, ¿ya? Por algo nunca lo Ahora, él no es genio por ser homosexual o por no serlo. No, o sea, él es un genio, claro, porque es un genio. Entonces, sí, cuando se centran en ese punto, que ya Freud... Y que muchas veces se centra la discusión, se habla de Leonardo y eso es lo que... o sea, lo parten por sentado y de ahí se quedan y de alguna manera toman que la genialidad se debe a eso. Y eso es un reduccionismo, porque no se es genio por eso ni se deja de serlo por no serlo. Claro. Entonces, si lo es o no lo es un problema de él, de su vida privada, y no tiene nada que ver con que sea genio o no lo sea. Que sea uno de los genios. Pero de que yo estoy convencida de que de alguna manera tuvo algo con Licia Giocondo, yo lo doy firmado. Y si viajara en el tiempo, te juro que iría a sapear para decir, yo sabía. A corroborar tu teoría. Sí. No, pero lo que probablemente ocurre es que, claro, con el paso del tiempo, y que él va cada vez introduciéndose más en el estudio del ser humano, sus estudios incluso con cadáveres, hizo que efectivamente tuviera mayor conocimiento de lo que era la figura humana, de lo que, en el fondo, y eso fue lo que poco a poco fue plasmando en su obra de arte, en este caso de la Gioconda, bueno, y también en muchos otros. Por ejemplo, hoy día sabemos que hay un San Jerónimo, que él empezó tempranamente en Florencia cuando ya se independizó de Verrocchio, que se lo habían encargado y no lo terminó. Pero sabemos que ese cuadro que no terminó, él lo volvió a tomar después de sus estudios de anatomía porque cambió el cuello. Entonces, de alguna manera él se da cuenta que los músculos no se veían o no se tienen que ver como él los había dibujado. Por lo tanto, todos esos cuadros abandonados que él no termina, están abandonados, pero no están realmente abandonados, sino que él está en otra cosa en ese minuto. Pero muchos de los cuadros los vuelve a retomar. De hecho, cuando él tiene la gran pugna con Miguel Ángel, él le critica a Miguel Ángel y le dice, mucho músculo. Y Miguel Ángel se enoja porque era mucho menor que él. Entonces le dice, sí, pero yo al menos termino lo que empiezo. Sí, eso es verdad. Ahora, claro, tiene razón, había una pugna porque además para Leonardo era tremendamente duro saber que hay alguien tan genial como... Claro, que había aparecido a alguien tan genial. Más joven que él. 25 años más joven. 25 años. De hecho ensalzado por Florencia, pero además, piensa tú lo que le debe haber dolido cuando el Papa le pide que pinte la Sixtina. Cuando la primera camada que pintaron la Sixtina, que pintaron los laterales, entre los que estaba Botticelli, que estaba Ghirlandaio, ya, que en el fondo habían otros artistas más, no lo llamaron, Leonardo estaba ofendido. Entonces, cuando llaman a Miguel Ángel, de hecho Leonardo va a pintar un cuadro que se llama en el fondo como La Tormenta, y tiene que ver con lo que él sentía, o sea, tiene que haber tenido una rabia, y si vio en vida la Capilla Sixtina, tiene que haber realmente perecido. Ahora, el punto, ¿cuál es más grande? Yo creo que los dos son geniales, en su forma, no son comparables en ningún tipo. Sí, Miguel Ángel es más concentrado en lo que hace, Leonardo es más genial en el sentido de que es más creativo y que combina más cosas, pero sí es verdad que no las termina. Lo mejor de Leonardo está en sus códices, que son estos cuadernitos que andaba trayendo, que era como quien tiene su Moleskine y dibujaba, y esos están repartidos por todas partes, porque Melzi después fue el que repartió el material del maestro. Claro, ahí, claro, efectivamente están en sus escritos, sus estudios. Y yo creo que, a mi modo de ver, lo que más impresiona de Leonardo es ver la genialidad para inventar o para vislumbrar cosas como, por ejemplo, la aviación, el automóvil, con tanto tiempo de anticipación. O sea, a mi modo de ver, más que las intrigas relacionadas al código Da Vinci, lo que más me intriga es cómo un hombre en esa época fue capaz de vislumbrar, por ejemplo, o de obsesionarse con la idea de que el hombre lograra volar. Yo creo que eso es lo que más define a Leonardo, y que, claro, es distinto en el caso de Miguel Ángel. Sí, pero además la obsesión del vuelo de los pájaros, hay un códice específico que es el del vuelo de los pájaros, es eso que yo decía, asombrarse. Él va a ser un niño. En los niños, la mirada del niño tiene dos características. Se asombra
por lo mismo pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y agradece. Y eso se pierde en la medida que la educación formal te hace evitar hacer tantas preguntas. Y Leonardo se hace miles de preguntas, y no solo se hace las preguntas, sino que va a explorar, va a dibujar, así como hace el hombre del Vitruvio en las proporciones humanas, esas proporciones también las hace mirando los pájaros y de alguna manera es mucho más difícil porque un pájaro se va. Entonces, efectivamente, él va a gastar muchas horas y de hecho en algún minuto Leonardo no está empleado, no tiene un mecena. Y alguien que lo admira le dice, maestro, estoy muy preocupado por usted, está desempleado. Y Leonardo contesta, sí, desempleado, pero no desocupado. Que esa es la gran diferencia. Hoy día la gente, de hecho, muchas veces quedan cesantes y están a la espera que los llamen. Y la creatividad humana es la que te permite hacer cosas y crear algo, y por lo tanto, si uno no tiene un trabajo formal de empleado, uno puede inventarse su propio trabajo. Y esa es la visión leonardiana del mundo. Sí, efectivamente, que debiera estar mucho más presente en la vida actual. Sí, no, es admirable, o sea, cuando uno más lo estudia, más se impresiona, porque no hay nada que no le generara curiosidad. O sea, era un niño, le interesaban muchas cosas al mismo tiempo y con la misma intensidad. Bueno, una de las cosas que más que más recuerdo, que más me ha impresionado de las cosas que tú me has mostrado, es esa carta donde él mismo describe todo lo que es posible, todo lo que es capaz de hacer. Se la escribe al duque de Milán, sí, al duque Ludovico Sforza. Y ahí se presenta como ingeniero militar y le pone 10 puntos, entonces le dice que puede hacer máquinas para el asedio, o sea, todo es militar. Y en el punto 10 le dice, en los tiempos de paz también puedo construir edificios públicos y privados, y en la pintura puedo pintar como cualquiera de los mejores, o sea, también pinto, y en la escultura le puedo hacer la estatua ecuestre de su padre. O sea, él sabía lo que el duque quería, pero él no quería entrar por la pintura. Y de hecho lo van a contratar por la carta, pero no lo van a contratar para hacer máquinas, sino que para organizar las fiestas. Claro. Entonces, su vida de tramoya es muy importante, porque el espectáculo tiene que crear realidades. Y eso es lo que hace Leonardo llevado al arte. Y por lo tanto, su obsesión de conocer tiene que ver con algo que está muy de moda hoy día, con esa experiencia. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en el Sotoboche, porque no hay mejor experiencia que comer aquí en el Sotoboche. O sea, si no han venido, o sea, por favor vengan. El chef Gastón, extraordinario, la mejor comida italiana. Yo he probado como 6 platos, así que hoy día probaremos otro. ¿Te parece que probemos el 7º? Me parece muy bien. Bueno, nada más que despedirnos. Ojalá que les guste este video y que la próxima semana puedan disfrutar de un próximo conversatorio. Bueno, y de hecho la próxima semana voy a estar de nuevo porque se estrena la película de Tolkien. Así que eso tengo que hablar porque mi corazón, yo soy tolkiana, absolutamente de alma y profunda. Gracias a Tolkien soy todo lo que soy. Bueno, entonces nos prepararemos para el próximo viernes. Sí, gracias Bárbara. Gracias a todos.